Aprende a programar, episodio 40. Muy buenos días a todos y bienvenidos al episodio número 40 de Aprende a programar, el podcast. Un programa donde hablaremos de todas las herramientas, lenguaje de programación y buenas prácticas que utilizo en mi día a día. Mi nombre es Emilio Pérez de emiliopm.com y hoy, jueves 26 de julio, Día Internacional de los Abuelos, así pues, este episodio va dedicado a ellos, sin los cuales los padres, como yo, llevaríamos mal todo lo que llevamos el día a día, ¿verdad? Y bueno, en el día de hoy vamos a hablar sobre persistencia de datos en una base de datos. Pero antes, como siempre, hablaros de nuestra Academia Online de Programación y Base de Datos que tenéis disponible en emiliopm.com. Tanto en el día de hoy como el de mañana tenemos dos nuevas clases, una sobre Linux y otra de FireMonkey. Aprovechad porque, bueno, son las dos últimas clases que tenemos de estos cursos y la semana que viene comenzarán dos nuevos. Así que estad atentos a cuáles serán estos dos nuevos cursos que van a comenzar, que comenzará el lunes. Y bueno, empezamos con el tema de hoy, que estamos hablando sobre la persistencia en las bases de datos. Y nos acompaña nuestro compañero Pablo. Buenas, Pablo, ¿cómo estás? Buenos días, Emilio. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué tal? Bien, pues, ¿qué es eso de persistencia de datos? Bueno, pues la persistencia de datos, como has estado mencionando, que es el tema de hoy de nuestro podcast, es, digamos que es la forma de hacer persistentes, de guardar definitivamente todas las modificaciones que hacemos de nuestros datos en nuestro motor de base de datos que utilicemos. Lo primero que tendríamos que aclarar en este sentido sería lo que es una transacción, que es No una... será que me tienes que dar dinero, ¿no? No, no, Una transacción económica, ¿no? ojalá fuera esa clase de transacciones. Las transacciones son interacciones complejas que realizamos con nuestra base de datos y que están compuestas a su vez por varios procesos. Las transacciones se realizan de una sola vez, es decir, no vale ir creando datos, modificando datos, insertando filas y que se vaya haciendo cada vez. Lo podemos configurar, pero tenemos que entender el bloque de transacción como tal. El formato general de una transacción suele empezar con un begin transaction. Después seguimos con las sentencias SQL en cuestión, ya sean de modificación de datos, alteración lo mismo, inserción de datos, borrado de datos, etcétera, etcétera. Y por último hacemos un commit, que es uno también de los conceptos que vamos a explicar. En una transacción, y esto es lo último que vamos a mencionar sobre ello, debe de cumplirse 4 propiedades que corresponden a las iniciales de un acrónimo que recibe ACID, A, C y D, de atomicidad, que asegura que se ha realizado correctamente dicha transacción, una consistencia, que solo se empieza la transacción que se puede llevar a cabo, es decir, no se puede quedar ninguna a la mitad, el aislamiento, que asegura que una operación no puede afectar a otras, es decir, si dos usuarios están alterando una base de datos, no se pisen esas dos alteraciones porque entonces la consistencia o la persistencia de esos datos no sería correcta. Y por último, la permanencia, que es que una vez realizado, los cambios son permanentes, es decir, ya todos los demás usuarios van a poder acceder a esos datos que estamos haciendo durante la transacción en especial. Bueno, eso me llama mucho la atención porque en PostgreSQL, las formaciones que damos, se puede configurar el nivel que se quiere para el nivel ACID. Por ejemplo, existe una cosa que se llama lectura fantasma, ¿vale? Buen nombre. Que si es una lectura que tú estás leyendo un dato, una consulta, una tabla o algo, y lo que estás leyendo realmente no existe. ¿Por qué? Porque lo ha insertado otra persona, pero todavía no se han confirmado los datos. No se han hecho Entonces, persistentes. claro, no se ha hecho todavía esa persistencia. Entonces estás leyendo, también se llama otro tipo, los bloques sucios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa lectura fantasma es leer algo que es fantasma, que no llega a existir, ¿vale? Y bueno, se puede configurar para que la base de datos en PostgreSQL funcione o no funcione de una forma o de otra, porque el mantener al 100% ACID es muy costoso, ¿vale? Entonces, bueno, hay personas que quieren, por el tipo de sistema que llevan, pues bajar un poco el tema de todo ese ACID, de toda esa atomicidad, se crea todo, nada, etcétera, etcétera, ¿no? Y pasar a algo más liviano y menos, digamos, costoso para la máquina y para mantenerlo. Entonces, bueno, como analogía a lo del cobrar, ¿vale? Lo de la transferencia bancaria, pensad que esto es muy parecido a una transferencia,
¿vale? Lo mismo, ¿vale? Una transferencia bancaria igual que una transacción bancaria, ¿vale? También se le llama una transacción. Y es que yo te envío dinero y a tu cuenta tiene que llegar. Entonces, del mío tiene que salir, del tuyo tiene que llegar y no puede haber un problema entre medio. Imaginad que en el mío no sale y en el tuyo llega, por ejemplo, pues nos ponemos contentos los dos, ¿no? Pero si sale del mío y el tuyo no llega, tenemos un cabreo los dos grandísimo, ¿no? Porque a mí me han cobrado el dinero, a ti no te lo han pagado. Y entonces, de ahí esa atomicidad que se tiene que hacer todo o nada. Y esa consistencia es que si he visto que me lo han pagado, eso se tiene que. Tengo que ir al banco y poder sacarlo, ¿no? No, es que tú lo que viste, se ha reiniciado el ordenador, ¿verdad? Es una nómina fantasma. Se ha reiniciado el ordenador y no aparece, ¿vale? Entonces, bueno, tiene que haber una persistencia en los datos, que no, si yo te he dicho que se ha guardado, se ha guardado. Entonces, ¿en qué momento de mi transacción tengo que decirle al ordenador, a la base de datos, que se ha guardado? Pues ¿Cuando hacemos qué? cuando hacemos la orden commit, que es cuando estamos haciendo sentencias de ML, que la explicó en el anterior programa dedicado a base de datos nuestro compañero José, que es cuando estamos haciendo el manejo de datos, ¿no? De insertar datos, eliminar datos, etcétera, etcétera. Así que cuando estamos realizando esas sentencias de ML, tenemos que decirle al sistema que queremos guardar esos cambios con la orden commit, para que se queden persistentes, como hemos dicho antes, en la persistencia de datos y que sean accesibles los cambios que hayamos realizado para los demás usuarios. Ese commit, además, tiene no una ventaja, digamos una variante, que es el autocommit, que es para que se realice de manera automática, el cual tiene 3 estados, ¿no? Que puede ser desactivado completamente, es decir, hasta que yo no haga un commit manual al final de todas las operaciones que yo quiera realizar, ese guardado o esa persistencia no se realice. Tenemos el on, que podemos decirle cada X sentencia, es decir, por ejemplo, cada 5 sentencias quiero que se haga un commit automático, lo cual nos salva ante catástrofe. Y también tenemos el inmediate, que es el automáticamente, nada más que yo haga una sentencia, guárdate, quiero que se guarde para no perder ese trabajo que estamos realizando. Vale, entonces, bueno, mucho cuidado con ese autocommit, ¿vale? ¿Por qué? Porque imaginad que yo le digo, haz una inserción en este empleado, ¿vale? De sueldo. Y después no el update del saldo que tenemos, ¿vale? Se hace en una segunda fase. Y el update del saldo, ¿vale? Que tendría que ser el salario que se le ha pagado y restarlo en el saldo que tenemos, no se hace porque ha habido un error, ¿vale? Y como hemos tenido un autocommit, se le ha hecho la inserción del salario, se le ha supuesto que ya se le ha pagado, ¿vale? Pero el salario no se ha modificado. Entonces perdemos esa transacción completa con el autocommit, ¿de acuerdo? Luego hay que tener un poco cuidado y comenzar las transacciones con ese begin y finalizarlo siempre con ese commit. Y según el lenguaje de programación, pues sería un start transaction, por ejemplo, o un begin, según donde nos encontremos, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos mucho cuidado, pero si yo le digo commit al sistema y el sistema me dice que todo ha sido correcto, eso quiere decir que aunque se reinicie la máquina o el ordenador tenga un apagado, en cuanto se arranque de nuevo esa base de datos, el dato que me ha dicho que se ha hecho bien debe de persistir, debe de continuar, ¿de acuerdo? Entonces eso es lo bueno que tiene el commit, que una vez que me ha devuelto que todo ha estado correcto, quiere decir que se ha guardado en disco. Por eso muchas veces el commit tarda un poquito, ¿vale? Según la base de datos y lo cargada que esté, tarda un poquito porque tiene que llegar a guardar toda la información que hemos modificado, lo tiene que guardar en algún formato que sea persistente. Este formato normalmente suele ser en disco, pasar de memoria a disco en ciertos formatos. Según la base de datos lo hace de una manera o de otra. Pero también puede ser que, bueno, que diga al final en un momento dado, oye, no quiero que se guarde la transferencia bancaria. ¿Cómo hago eso, Pablo? Pues si no hemos realizado, esta parte es importante, como has mencionado el autocommit, si no hemos realizado un commit o no tenemos activado el autocommit, siempre podemos volver atrás en el tiempo, hasta el último commit confirmado, con la opción rollback. La opción rollback es para restablecer a un estado previo, y como decimos siempre que el auto no lo tengamos activado, porque entonces no nos va a valer de nada volver atrás. Si tenemos, por ejemplo, el autocommit en inmediate, sé que cada sentencia que estoy insertando, que estoy actualizando, que estoy haciendo, sé que se está guardando persistentemente
Bueno, en la base de datos. muy bien. Entonces ese rollback lo que hace es volver atrás al comienzo del todo de nuestro comienzo de la transacción, ¿de acuerdo? Pero hay ocasiones que no quiero volver al comienzo del todo. Entonces, ¿para qué sirve el save point? El punto de partida o de guardado, ¿no? El punto de guardado, que además si nuestros oyentes, imagino que sí, que serán habituales a lo mejor de los videojuegos y tal, sabrán lo que es un punto de guardado, ¿no? De las típicas partidas de hace años en las Play primera o en cualquier consola de estas. Es un punto de guardado que hacemos en un momento determinado para volver atrás sin ser un commit. Es decir, imaginarse que estamos primero modificando una serie de datos de una tabla. Y una vez que he hecho esa modificación, hago un save point para a partir de ahí hacer inserciones. Si me doy cuenta de que en la modificación que he hecho previamente me he equivocado o en la inserción, siempre puedo hacer volver atrás a ese save point sin tener que volver al último commit, que a lo mejor hemos hecho operaciones entre el commit y el save point entre medio. Perfecto. Entonces, bueno, puedo hacer como las grabaciones de esas partidas y volver al sitio donde me había quedado la última vez sin tener que comenzar el juego desde el principio. Pensar esa transacción es comenzar desde el principio, el rollback. Bueno, pues el rollback le puedo decir, vuélvete hacia ese punto de guardado que hayamos creado. Podemos crear tanto como vayamos necesitando en la transacción y volver al que mejor no funcione, ¿vale? Entonces, bueno, eso es lo que tenemos sobre transacciones y lo que queríamos decir hoy sobre este tema de la persistencia de datos en una base de datos. Como en el episodio anterior, pues nos ha acompañado en este caso Pablo, que está más especializado en base de datos. Y bueno, la audiencia nos lo está pidiendo de esta manera, que se hace un poquito más ameno, no solamente escuchándome a mí. Y vamos a intentar de vez en cuando que vengan compañeros para hablar. Y bueno, esto es todo en el episodio de hoy de Aprenda a Programar el Podcast. Mi nombre, Emilio Pérez, director de la Academia Online de Programación y Base de Datos, que tiene disponible en emiliopm.com. Pablo Delgado, profesor de Base de Datos, de Linux, ¿verdad, Pablo? Y de todo lo que se me eche. De todo lo que se te eche, dentro también de nuestra Academia de Programación. Y bueno, te invito a que te suscribas al podcast, que lo puedes encontrar tanto en ebook como en iTunes. También si te suscribes a la Academia Online, pues mejor que mejor, porque eso es lo que hace que sea posible este podcast y todos los tutoriales y todas las cosas que escribimos en abierto. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio, el próximo martes, donde hablaremos sobre programación. Chao.